esta verdad. Queremos entrar a tu presencia declarando que no hay nadie como tú, que tú eres grande, eres más grande que cualquier cosa. Independientemente de cómo haya sido nuestra semana, hoy queremos darte gratitud, adorarte y con fe declarar que te amamos, que tú eres grande, que no hay nadie como tú, Señor. Recibe la adoración. Espera de alcanzar la eternidad.
Que salva, Hosana, Hosana, Hosana a las alturas. Decían en esa entrada triunfal, Padre, que entraba tu Hijo, Señor, en un pollino, Padre, y todos alrededor gritaban: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de las alturas. Hosana, lo que significa un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que libera. Oh, limpia, Señor, y examina nuestro corazón, Padre. Te amamos, Jesús. Hosana, Hosana. Hosana en mi corazón, Hosana en mi vida, Hosana en todo momento, Padre. Tan digno de adoración, Padre. Hosana.
Eres asombroso para mí. Eres asombroso, asombroso para mí. Solo tú eres grande, solo tú eres digno. Eres asombroso. Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia, sabedores que tenemos un Dios que está con los brazos abiertos de manera permanente, esperando recibirnos con nuestras alegrías y con nuestras cargas, con nuestras luchas y nuestras victorias, con la certeza de saber que tenemos un Dios bendito que está esperando que regresemos a casa. Hoy en este día, Señor, te damos gracias y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, para que tú desciendas sobre cada una de las vidas y las almas y los espíritus de cada uno de nosotros en esta iglesia y en las iglesias de nuestra ciudad y en todo aquel lugar en donde tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, abrimos este espacio, Señor, dándote la bienvenida, Espíritu de Dios, para que tú nos ministres, Señor, con tu palabra, para que tú seas, Señor, el que conduzca nuestra vida, para que tú seas, Señor, la luz que nosotros necesitamos en esta tierra, Padre. Bendícenos en esta mañana, Señor, y que tu Santo Espíritu sea el que se pose en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que vienen con necesidades, con situaciones, pero que cada uno de ellos, Señor, tú conoces la vida de cada uno de ellos, Señor, y tú sabes de todas las necesidades que tenemos, pero la más grande, Señor, es la necesidad de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Señor, te damos en este día, en el nombre poderoso de nuestro amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a recibir a nuestro Señor. Bueno, no a recibirlo, a darle la gloria y la honra. Muy bien, mucho calor. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Tomen asiento. Es una alegría saber que en los tiempos en los que tenemos dificultades siempre hay esperanzas, porque siempre va a haber dificultades, pero no vengo a hablar de las dificultades. Las dificultades cada uno de nosotros sabe cuál tiene. Yo lo que vengo a hablar ahora es de la paz que dentro de esas dificultades Dios deposita en nuestros corazones. ¿De qué servirían las dificultades si no sería para destruirnos solamente? En realidad es así. Muchas veces cuando nosotros pensamos en situaciones que hemos vivido en nuestra vida, en esta semana, el día de ayer, aún en la mañana quizá, las dificultades que nosotros podemos tener se van a seguir presentando. Y si usted es observador, mi hermano, y se da una vuelta a los periódicos, a las noticias, hablaba en la mañana con Emérito, pareciera que se está cerrando un cerco en la población, en la humanidad. Pareciera que Dios mismo estuviera cerrando el círculo para poder saber que solamente el único Dios verdadero es la única esperanza que nosotros tenemos. Situaciones de guerra, pestes, hambre, problemas de salud se están incrementando con una facilidad o con una frecuencia que no se estaba viendo desde hace mucho tiempo. Y nosotros nos preguntamos por qué. Sin embargo, quizá esa no sea la pregunta que nosotros necesariamente nos haríamos, porque sabemos que estas cosas van a venir. Esto está escrito en la palabra de Dios. En lo que quizá nos deberíamos ocupar es en seguir viviendo la vida que Dios ha preparado para nosotros, pero no con temor ni con tristeza o angustia, que no quiere decir que no lleguen a nuestra vida, porque de todas maneras tenemos sentimientos y emociones, y nos duelen las cosas que le pasan a aquellos que amamos, y aún a veces de los que ni siquiera conocemos. Pero ¿de qué serviría todo esto si no tuviéramos un remedio, si no tuviéramos la paz sobrenatural que Dios nos da?
todos los días de nuestra vida. Y bueno, sin más, acompáñame por favor. Este día he mencionado esta pequeña predicación como la paz sobrenatural. La paz sobrenatural, ¿a qué se referirá necesariamente? Se referirá a la paz que muchas veces no encontramos. Podemos tener, usted sabe, podemos tener bienes, podemos tener muchas cosas en nuestra vida. Y eso nos da garantía quizá de pasar un día más en esta tierra o de tener lo que es necesario tener para subsistir, para tener una buena vida o una vida lo más cercano a lo que es bueno o lo que nosotros pensamos que es bueno. Pero cuando tenemos las cosas y no las podemos disfrutar, ahí es cuando nosotros necesitamos verdaderamente de la paz que Dios ha establecido en su palabra. Fíjese que antes de la lectura, Pablo, el apóstol Pablo, fue una persona que fue entrenado para cualquier adversidad. Pablo fue una persona romano, filisteo, cumplidor de todas las normas que los judíos establecían en ese tiempo. Y era un ejemplo a seguir, mucha gente lo veía. Pero Pablo en su corazón no tenía esa paz. No tenía esa paz porque fue instruido e inculcado que todas las cosas que en ese tiempo los judíos tenían como creencia, como costumbre, él las llevaba a fiel. Su palabra dice que él era fiel entre los fieles, cumplidor de la palabra, pero no era libre, ni tenía paz. Porque el agobio que él tenía era hacer precisamente que la palabra de Dios se ejecutara tal como venía escrito. Pero hay una cosa que Pablo no podía entender hasta que un día, camino de Damasco, llegó a él la luz verdadera del Evangelio. Y no quiere decir que los estatutos de Dios hayan sido hechos para resquebrajarse. Los estatutos de Dios han sido hechos para tener orden en nuestra vida. Pero como Cristo vino, no solamente fue orden en nuestra vida, sino también con amor y con misericordia. En la mañana yo escuchaba un amigo mío que decía que la disciplina sin amor es destrucción. La disciplina sin amor es destrucción. Pero también decía que si no hay disciplina, que si no hay amor y no se da disciplina, también es destrucción. ¿Qué quiere decir con eso? Que una va unida a la otra. Y la palabra de Dios así lo dice, que Dios al que ama azota, Dios al que ama castiga, Dios al que ama reprende. Y si nosotros somos considerados hijos de Dios, no debemos esperar menos que lo que la palabra de Dios dice. Pero la reprensión, la exhortación, no es para destruir al hijo, porque si no, ¿qué chiste tendría que Dios nos hubiera creado con un amor infinito para después destruirnos? Nos ama y por eso nos exhorta y por eso está encima de nosotros, tratando de corregir en nuestro camino a través de su palabra. ¿Por qué? Porque nos quiere perfectos ante Él. Porque si no somos perfectos ante Él, no podremos ver su rostro. Y el anhelo, el mayor anhelo de nuestro Señor es que pasemos la eternidad con Él. Ese es el mayor anhelo. Seguramente que usted en algún momento ha recibido la visita de algún familiar, alguien lejano, alguien que no veía hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que pasa en su cabeza? Empieza a preparar su casa, empieza a acomodarla, empieza a preparar la mejor habitación, la mejor cama, las mejores sábanas. Quizá trae una vianda para que su familiar disfrute o las personas que le visitan. ¿Cuánto más no será que estemos preparados para cuando Dios venga? Y es precisamente la alegría de saber que a pesar de todo lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. Pero muchas veces las lágrimas, el dolor, la pena, la vergüenza
y también, ¿por qué no decirlo?, el orgullo y la incertidumbre hacen que esa promesa pareciera que empieza a nublarnos la vista y no considerarla como lo que Dios quiere para nosotros. Acompáñame por favor en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo fue un hombre que escribió pues gran cantidad de libros, y una de las cosas con las que siempre empezaba sus evangelios fue paz y gracia. En Efesios, en Colosenses, en Romanos, si usted observa, y somos un poquito observadores, vaya la redundancia, siempre Pablo empezaba con una frase que es es la llave para abrir muchas veces las situaciones en las que nosotros vivimos. Filipenses 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Y la palabra dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una de las cosas que tenía Pablo en su ser era la certeza que él era un hombre elegido de Dios. Pablo se apoderó de la palabra del Señor, y como tal apoderado hizo efectiva la palabra al poderla emitir con una seguridad y con una solvencia que solamente la palabra de Dios te puede dar. Y esa es a veces la falla que nosotros tenemos. Nosotros decimos: Dios es grande, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero cuando estamos pasando por esa paz que no tenemos, es cuando entonces podemos claudicar la autoridad que de por sí Dios ya nos ha dado en su palabra. Y Pablo no. Pablo lo primero que dijo fue gracia y paz, porque sin eso, aún con lo bueno que seamos, aún con lo bueno que podamos desear ser, si no tenemos la gracia y la paz de Dios, realmente estamos a la mitad solamente del camino. La gracia y la paz que nosotros necesitamos es una paz sobrenatural. La gracia y la paz que da en la palabra de Dios es algo sobrenatural, no es algo natural, es como el amor. El amor humano es mezquino, el amor humano es imperfecto. Esposos que pueden estar ahí amándose, diciendo que se aman, y cuando de manera desafortunada pasa una situación adversa y empieza a ver el señalamiento, el acuse, el hostigamiento, y empieza a haber problemas, entonces solamente va a haber amor cuando todo esté bien, cuando todo parezca bueno, y no es así. El amor de Dios sobrepasa todas esas cosas, y por eso podemos decir que el amor es algo sobrenatural, es algo que no es de este mundo, y que muchas de las ocasiones nosotros podemos perdernos en la idea de que nuestro amor es suficiente para nuestros hijos, o para nuestra esposa, o para nuestros amigos, o para nuestros hermanos en la iglesia. La suficiencia de la palabra del Señor es lo que en ella dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que es una paz sobrenatural. Si usted lee Filipenses y los libros que mencioné, la paz y la gracia de Dios es una cosa permanente en la vida de Pablo. Pablo, usted recuerda, era considerado como un matón de cristianos. Era el que ejecutaba la ley de una manera explícita. Pero ¿cuál era el problema de Pablo? No quiere decir que no se ejecute la ley ni la palabra del Señor, porque ha sido establecida por él. Pero la paz que no tenía Pablo era la paz que no le dejaba ver la misericordia con que el Señor Jesucristo descendió a esta tierra, y como su palabra lo dice, no a dejar de cumplir la ley, sino a rasgar el velo que no nos permitía estar en contacto directo con nuestro Señor. Entre muchas otras cosas que el libro de Filipenses dice en el versículo 1, tú lo puedes leer, en el capítulo 1, me gustaría que me acompañaras al versículo 27
en donde yo te hago una pequeña reflexión. Después de lo que dice Pablo, ¿verdad? De todas las cosas que dice en ese versículo, el versículo 27 dice, hay una condición para que podamos ejercer esa gracia y esa paz. Y fíjate lo que dice, aquí involucra directamente a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Cada uno de los que están sentados están involucrados en la palabra de Dios. No solamente es para escucharla, sino para poseerla y ejecutarla. Versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, hablaba Pablo, o que esté ausente, decía a Filipos, oiga de vosotros que estáis firmes, número 1, número 2, en un mismo espíritu, número 3, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿A qué se refiere este versículo? A la unidad que debemos de tener como hijos de Dios. Sin esa unidad, a pesar de la gracia y de la misericordia y de la paz que Cristo pone en su palabra, si no tenemos estar firmes en un mismo espíritu, la iglesia, hermano querido, por más que podamos desear que no, desaparece y se autodestruye. Es una palabra fuerte, porque ¿quién de nosotros quiere estar lejos de una comunidad como la que tenemos? Yo creo que nadie. Pero si no mantenemos la firmeza de lo que la palabra de Dios dice y estamos unánimes en un solo espíritu, y no quiere decir que uno piense una cosa que esté mal o que otro piense una cosa diferente y que no esté bien. El mismo espíritu que dice estar unánimes, ¿sabe cuál es ese espíritu? Es el espíritu del amor del Señor de Jesús. Ese es el espíritu que nos mantiene unánimes. Con nuestras diferencias, con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con lo que sea, pero unidos en un mismo espíritu. Y una de las cosas importantes, estar firmes. Seguir creyendo que Dios tiene algo grande y maravilloso, no solamente para cada uno de nosotros, sino para la iglesia en conjunto. Porque si nosotros, iglesia imperfecta, somos la luz del mundo, somos la sal de esta tierra, ¿qué clase de esperanza vamos a dejar a las personas si no estamos unánimes y en un mismo espíritu? Si nosotros, la encomienda que Jesús nos dejó fue que nosotros seamos luz en medio de la oscuridad, y en la oscuridad de nuestro corazón hay rencillas, rencores, problemas y situaciones, ¿qué luz vamos a hacer? Vamos a hacer de verdad una luz que entonces sí se esconderá abajo de un mueble, donde no ilumina nada, donde no da esperanza, donde no hay paz. La paz que solamente puede ser una paz celestial, como ya le he mencionado. Estar firmes en un mismo espíritu. ¿Y sabe qué dice aquí? Combatiendo. Combatiendo habla de pelea, habla de no ser pusilánime, habla de no estar estático. Habla de que saber que si sabes hacer el bien y no lo haces, la palabra de Dios dice, te es pecado. Combatir las huestes del mal, combatir los espíritus endemoniados, combatir aún mismo nuestra propia carne, nos habla de un esfuerzo que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para tener la paz que Dios necesita que nosotros tenemos. No nos habla de ser una iglesia estancada, no nos habla de ser una iglesia inútil, no nos habla de ser una iglesia inmóvil, que no produce fruto. ¿Qué fruto estamos produciendo como iglesia para poder otorgar la paz que necesita este mundo? ¿Qué fruto estamos teniendo cada uno de nosotros? Y yo no estoy diciendo en números cuántos has traído a Cristo o cuántos has traído para la iglesia. Estoy hablando primeramente de lo que hay contenido en el corazón de cada uno de nosotros, y lo demás vendrá diciendo, dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y lo demás será añadido. Y sabe que muchas veces lo añadido no quiere decir lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios quiere añadir a su iglesia. El mantenernos unánimes
el mantenernos firmes y el mantenernos combatientes, es decir, en lucha, hace que la iglesia de Jesucristo se mueva. Yo estoy muy agradecido por todos aquellos hermanos que han puesto tanto de su tiempo, tanto de su esfuerzo, aguantando los calores de la iglesia, juntándose para poder pintar, para poder distribuir, para las camisetas, para todo lo que vamos a hacer la siguiente semana. Y esa es la iglesia que se mueve. Pero sabe, hay un detalle todavía mayor. Dice la palabra de Dios que si las cosas no se hacen con amor, ¿qué son? Como címbalo que no retumba. No importa lo bueno que podamos hacer, no importa lo grande que sea la escenografía o cuántos niños vengan, si el amor que existe en nosotros no fluye a través de ellos en esta semana que los vamos a tener. A veces necesitamos mejor ser cautos y callar nuestro pensamiento para no pecar contra el hermano o contra Dios mismo. Y ¿sabe qué? No nos humillamos delante de nadie, nos humillamos y nos sujetamos delante de nuestro Señor. Y ahí empieza la paz, cuando podemos decir: Señor, yo me sujeto a lo que tú dices y mantengo la paz, que muchas veces, mi hermano, también a ti te va a costar la paz de otro. A ti te va a costar la paz de otro. ¿Y sabes por qué? Porque es lo que hizo Jesucristo. Él ninguna necesidad tenía de bajar de su trono celestial y venir a padecer lo que padecemos como hombres. Él no tenía ninguna necesidad y solamente por amor lo hizo para cada uno de nosotros. Él se despojó de su paz y vino a dejar todo lo que Él era: su magnificencia, su gracia, su amor, su misericordia. Y vino a instaurar precisamente esa paz que su palabra dice sobrepasa todo entendimiento. Alguna vez yo creo que ha visto alguna película de los ejércitos antiguos, en los ejércitos europeos. Una de las estrategias que tenían los ejércitos era que ponía dos filas grandes de soldados bien capacitados, soldados armados. ¿Y sabe qué hacían? Juntaban una fila de hombres dispuestos a morir. Ellos sabían que los que estaban al frente, ellos iban a ser los primeros que iban a caer. Pero ¿sabe qué? Cuando estaban aquí y empezaba el combate, los que iban cayendo muertos por las balas de los enemigos, llegaba otro de atrás y se ponía adelante a sustituir al que había caído. No se detenían a atender a los heridos, porque sabían que si se detenían, la marcha del ejército iba a disminuir y no iban a avanzar. ¿Qué hacían entonces? Los que estaban atrás llegaban y ocupaban el lugar de otro y seguían combatiendo y seguían disparando hasta que las fuerzas enemigas se encontraban, y entonces ya se suscitaba la lucha cuerpo a cuerpo. ¿Sabe? Yo pienso que esos debemos de ser nosotros. Estar dispuestos a morir por otros. Estar dispuestos a morir no ofendiendo, no mirando, no señalando. Dispuestos a someter nuestra carne para que otro pueda tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Cómo la paz que una persona necesita puede venir directamente de tu sujeción al Señor. Y eso no es sencillo. No es sencillo. No es sencillo porque primeramente para poder tener esa sujeción necesitamos tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Si no, es imposible. Es imposible. Y la única manera de poder tener esa sujeción es alimentarnos de su palabra. Pero ¿sabe qué? También, como su palabra lo dice, mantenernos unánimes en el Evangelio, en la palabra del Señor. Y cada vez que uno de esos soldados terminaba o moría, era honrado. Era honrado más que cualquiera de los otros, porque fue el primero o de los primeros que estuvieron dispuestos para lograr el objetivo de vencer al enemigo. Dios, mi hermano, nos llama a que estemos en las primeras líneas de ataque en contra de Satanás y de todo aquello que se quiera levantar a la familia del Señor. Y no me refiero solamente a un combate, que en realidad no es un combate ni una lucha. Es hacer entender
que en nuestro corazón debe de vivir el Espíritu de Dios para entonces poder combatir las batallas que Él. Fíjense nada más, toda la ventaja que tenemos. La palabra de Dios dice que de antemano Él ya nos ha dado ¿qué? La victoria. La victoria. La victoria que se opaca con el desánimo. La victoria que se opaca con la incertidumbre. La victoria que se opaca con las lágrimas, con la ansiedad, con la depresión. Esa es la victoria cuando está opacada por cosas que Cristo mismo ya había vencido en la cruz y la sigue venciendo. Pero que no tenemos quizá muchas veces la autoridad de seguir adelante con ellas. Y le voy a decir algo, mi hermano, es mejor que tome la autoridad, es mejor. Es mejor porque aún esas situaciones de usted y de mí van a ser demandadas. Esa autoridad que Dios le ha dado, usted no la puede hacer a un ladito, usted tiene autoridad. Autoridad sobre las huestes de maldad, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre sí mismo, autoridad sobre su cuerpo, sobre sus pensamientos, sobre las situaciones que vive. Si no tiene esa autoridad, no ejerce esa autoridad. Escuché de alguien muy sabia que me dice: la autoridad está hecha para ejercerse, punto. Y sin esa autoridad que Dios demanda de nosotros, no podremos tener la paz. Imposible, imposible. Pero ¿qué puedo hacer? Si ese chamaco no entiende, ejerza la autoridad. Ejerza la autoridad que tiene. ¿Con qué? ¿Con reprensión? Ok. ¿Con extrañamiento? Perfecto. Pero sobre todo, con amor. Porque eso fue lo que hizo Jesús en esta tierra, con amor. A veces le toca aguantar mecha, aguante mecha. A veces le toca aguantar palo, aguante palo. Pero ¿sabe por qué? Porque eso va a mantener la paz en nosotros como hijos de Dios. El asunto es que muchas veces no queremos que nos den palo, ni ser reprendidos, ni ser exhortados. Pero eso ya va a depender de la madurez y del entendimiento que la palabra de Dios haga en tu propia vida, en cada uno de nosotros. Muchas veces no quiere decir que hagamos guerra para mantener la paz. Lo que quiere decir es que tenemos que someter a lo que la palabra de Dios dice, en un mismo espíritu. Si yo preguntara aquí cuántos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, yo creo que todos. Si hay alguno que falte, es mejor que lo reciba de una vez, mi hermano. Si usted, comercial, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, no ha declarado su señorío en su vida y no se ha despojado de los pecados que le pueden asediar, hoy es un buen día, mi hermano. Es un comercial. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, recíbelo, porque entonces empezarás a estar firme en la fe. Paréntesis cerrado. Unánimes en un mismo espíritu. Les decía, si yo preguntara aquí, ¿quién ha recibido a Cristo? Yo creo que todos. Si alguien falta, ya sabemos, al rato hacemos la invitación. Pero el mismo espíritu que habita en nosotros es el mismo espíritu que debe de vivir en nuestros corazones para ser una iglesia no perfecta, porque perfectos no seremos. Una iglesia que camine hacia la presencia de Dios. La paz. Ahorita tú has escuchado quizá muchos reportes, casi cada semana, por ahí los que son médicos, casi todas las semanas estamos recibiendo reportes de alertas epidemiológicas que se están presentando en otros lugares del mundo. Alerta epidemiológica por ébola, alerta epidemiológica por esto, alerta epidemiológica por un chorro de cosas. Muchas de las cosas no nos estamos enterando. Pero eso no importa, mi hermano, porque de todas maneras van a llegar. Lo que importa es tener esa convicción de que nosotros estamos aquí para darle esperanza al mundo. Por eso hay una frase que yo escribí: hablar la misma palabra de Dios nos puede hacer entendedores de su amor,
pero hacerla efectiva y práctica nos hace hijos verdaderos de Él. De nada servirá que nos sepamos la Biblia o algunos versículos si no hacemos efectiva su palabra y no la practicamos. ¿Cómo? ¿Cómo voy a practicar? ¿Qué tengo que hacer? Perdonar a tu hermano, morderte la lengua, pedir a Dios que entre a tu corazón y te quite ese pensamiento equivocado que tienes, ser dócil, amable, representar lo que Dios ha puesto en tu corazón y para la vida de todos. Yo te tengo una pregunta. ¿Cuántas promesas te hiciste a principio de año? ¿Cuántos retos o cuántas metas? Este año sí, como varita de nardo a medio año. Este año sí, 0 coca. Este año sí, pan, ni verlo. ¿Y cómo fue la sensación de que te llegabas el pan y, ay, bueno, ya empiezo el lunes? ¿El lunes de qué semana, amigo? El propósito, todos tenemos propósitos. Y yo no digo que no tengamos propósitos o sueños o metas. Pero realmente el proceso de cumplirlas es una de las cosas que lo hacen efectiva precisamente, el pensamiento que nosotros deseamos. Solamente cuando se hace efectiva un deseo y se hace evidente es cuando podemos decir que estamos cumpliendo o tratando de cumplir con él. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses es un libro en el que el apóstol Pablo, entre otras cosas, es un libro de mucho agradecimiento. Pablo está agradecido con la iglesia de Filipos porque durante su cautiverio ellos estuvieron enviándole lo que él necesitaba. Le enviaban cartas, le enviaban mensajes de exhortación, y cuando él las recibía era como un bálsamo en medio de la prisión en la que él estaba, azotado, golpeado, martirizado. ¿Has estado enfermo en estos días? Por ahí sé de unos que sí. ¿Qué sentiste cuando llegó alguien a tu casa a visitarte? Bueno, a veces nadie quiere ver a nadie, ¿verdad? Por lo mal que se puede llegar a sentir. Pero cuando alguien te visita en una necesidad, es como lo que Pablo sintió con esa iglesia de Filipos. Ese bálsamo de decir, hay alguien que se está preocupando por mí, hay alguien que está orando por mí. Hay que tener la certeza de lo que otro puede hacer por nosotros cuando tenemos el mismo espíritu y estamos firmes en la palabra. Filipenses 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Tú puedes tener la palabra de Dios en tu boca, los mejores deseos, aún estar en el mismo espíritu, pero si no estás firme en el Señor, nada de lo que acabo de mencionar puede llevar a cabo lo que Dios tiene para tu vida, si no estás firme. A veces tenemos que tomar decisiones que pueden ser trascendentales en tu vida. Una de ellas, la principal, o una de las principales, pues, ¿qué vas a estudiar, por ejemplo? ¿A qué te vas a dedicar tu vida? Otra pudiera ser con quién vas a pasar el resto de tu vida. Es una decisión muy importante. Pero la más importante, y que muchas veces tomamos hasta casi muy avanzada nuestra vida, hablando por mí, es recibir a Cristo en nuestro corazón. Es la decisión más importante. Es cuando el velo es rasgado del pecado que nos asediaba a la libertad y al gozo que nos da la presencia de nuestro Padre. Y Pablo es así, dice, estad firmes, firmes en el Señor. ¿Cuántas veces hemos dejado de estar firmes? ¿Quién sabe? Cada quien sabe la suya. ¿Cuántas veces hemos roto una promesa o no hemos cumplido con la palabra que hemos establecido? Eso es precisamente no estar firmes. Y firmes invariablemente cuesta mucho. No solamente el creer basta,
No solamente el estudiar la Biblia basta. No solamente estar unánimes en un mismo espíritu es suficiente. La palabra clave que yo te vengo a decir es estar firmes. Estar firmes en lo que la palabra de Dios ha establecido en tu corazón. Porque no hay mejor cosa que la palabra de Dios en tu vida. Pero de nada va a servir que tengas la palabra inclusive fresca si no estás firme. Muchas veces recibimos golpes en nuestra vida que nos hacen claudicar, que nos hacen cojear, que pareciera que tuviéramos una piedra en el zapato y no nos permite avanzar lo que nosotros quisiéramos. Y muchas veces toleramos esa piedra porque no queremos detenernos a quitarla o a quitar el estorbo de nuestra vida. Pero le voy a decir una cosa. Una persona en esta semana, una persona que llegó porque su esposa lo trajo a fuerzas casi a atenderse un problema que tenía en el dedo de un pie. Y él decía, no, se me va a quitar, se me va a quitar. Y no se le quitaba el dolor. Y el dedo gordo y rojo y caliente y feo. Y cuando me habla la enfermera me dice, doctor, necesito que venga porque hay algo que no entiendo aquí. Muy bien, y ya fuimos. Y le digo, pues está muy feo, está muy negrito. Y digo, oiga, ¿no le duele? No me duele, pero así con esa cosa de, ¿qué le importa? Y dije, bueno, pues si no le duele es porque entonces sí ya está más grave. Le digo, porque alguien que no siente los pies es un problema. Le digo, ¿me deja examinarlo? Ahí está, todavía con eso, y con mi lengua, sí, ahí está, sí. Y con mi lengua mordiéndome y sangrando por un lado. Es lo que yo le digo de mantener la paz. Y cuando empezamos a ver, no se veía, pero lo que traía era una piedra en medio del dedo. Y yo le digo, ¿se la dejo o se la quito? ¿Por qué te digo esto, mi hermano? Porque a veces nuestro orgullo y nuestra soberbia nos puede hacer decir, déjemela o voy con otro. Pero sabe, hasta para reconocer lo que nosotros tenemos, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos que algo haga en nuestro corazón tener esa necesidad. Y bueno, pues ya se la quitamos. Ahí la enfermera terminó de atenderlo, le dimos su antibiótico, todo muy bien. ¿Y sabe qué fue lo que dijo al final? Gracias. Cuando la paz llega a tu corazón, aunque sea en una situación adversa, también te ablanda tu sentimiento y tu emoción. Porque entonces llegas a reconocer no por el que te atendió, no por la atención que te dieron, sino porque el Espíritu de Dios está ahí. Y eso es lo que debemos de pensar cuando tenemos las armas cuando tenemos las armas del poder de la palabra en nuestras manos, en nuestra boca. Pero ¿sabes dónde inicia todo? En el corazón. En el corazón de no dejar que una persona se quiera autodestruir, como esa persona lo quería hacer. Total, le dejo la piedra, ¿verdad? Al que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Pero aún esa frase que pareciera chistosa debería debería ser callada en nuestro corazón, porque lo único que necesitamos es ver que las personas puedan conocer a Cristo y hablarles de ella a través del amor que en nuestra boca pueda salir. ¿Y sabe qué obtuvo esa persona? Lo mínimo, paz, tranquilidad y sapiencia de que por lo menos en este capítulo su dedo iba a empezar a mejorar. Y así es el mundo, mi hermano. A veces hay que combatir ese tipo de situaciones aun a pesar de la resistencia que otros pongan. Tenemos que combatir la resistencia del mundo. Tenemos que hacerles entender que Dios los ama. Pero no lo vamos a poder lograr cuando los mandamos a freír espárragos o a hacerles mala cara. Y no quiere decir que te pongas de tapete. Quiere decir que el amor de Jesucristo te va a dar la fuerza para enfrentar esa situación.
Y lejos de sentirse humillado, te vas a sentir poderoso de saber que hiciste lo que tenías que hacer y que dijiste lo que tenías que hacer y que hiciste lo correcto delante del Señor. El problema es que a veces no. Había una compañera pasante que yo le preguntaba a alguna ocasión: oye, este paciente, ¿qué onda? ¿Sabe? ¿A poco no he escuchado por ahí? Él sabe. ¿Sabe qué quiere decir? Me importa un bledo. Así. No me interesa, no es mi asunto, no es mi problema. Eso quiere decir, y sabe, desde la boca que sale de nuestro corazón, es lo que nosotros decimos. Oye, ¿el cargador dónde está? Clásico. ¿Dónde está mi cargador? No te preocupes, ahorita lo buscamos. No, a mí me lo regresas, yo te lo presté ayer. ¿A poco no? Y si se sonríe es porque es cierto. Vamos a buscarlo juntos. ¿Qué tal si en una de esas usted tiene preparado algo con esa persona? ¿Quién sabe? Filipenses 4, versículo 4. Dice así: entonces, a pesar de todo, regocijaos en el Señor siempre. Siempre es siempre. Siempre es a un lado o nunca. Siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sabe por qué hace implícita, hace efectiva todavía más? Porque es insistente el texto cuando dice regocijaos. Otra vez digo, ¿por qué? Porque vas a agachar la cabeza, porque te vas a sentir mal, porque vas a creer que no eres suficiente, porque otros te van a sacar la lengua. Por eso te digo, regocíjate. ¿Sabe qué es regocijarte? Regocijarse es una cosa, es una alegría completa, que todos quieren que sepas, que estás feliz. Mi amor, perdón. Cuando yo conocí a Lucía y todavía no éramos quedantes, como dice aquí los muchachos, yo ya me iba a trabajar y ella me despidió de un beso, me dio un beso en la mejilla y me marcó sus labios, y yo me di cuenta porque estaba en el espejo de la camioneta de mi brigada, y yo, lejos de borrármelo, dije, yo no me lo quito. Y unas compañeras de mi brigada me decían, ya sabe la mirada, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué le importa? Pero sabían que ese beso me lo había dado mi esposa. Y le voy a decir algo, así es con Jesús, así es con Cristo. Cuando estás enamorado de Él, quieres que todos lo sepan, y no te puedes callar, y no lo puedes ocultar. Y ese beso me duró, yo creo que ha sido el que más me ha durado. Era buen labial, yo creo. Pero ¿por qué le digo esto, mi hermano? Porque así debe de ser la palabra de Dios en nuestra vida, todo el día, en todo momento, a toda costa. Que otros se den cuenta de la brillantez que hay en tus ojos para despertar el amor y la misericordia en las personas. Porque si es un ejemplo, porque si tú eres un funcionario público y dije, ay no, mejor que me atiendes de la ventanilla 5, hay algo que corregir, amigo. Hay algo que corregir. No estás mostrando el amor de Dios. Pa' pronto. Así de fácil. Así de sencillo. Y cuando tenemos esas situaciones, esas dificultades, recordar que la palabra de Dios dice, otra vez digo, regocijaos. Sí, regocijaos cuando me dejó mi esposo. Sí, regocijaos cuando mi hija salió embarazada. Sí, regocijaos cuando sé que mi hermano es drogadicto. Otra vez te digo, regocijaos. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Mientras estés respirando, hay esperanza. Mientras estés en esta tierra, entendiendo que Dios está contigo, hay esperanza.
¿Es difícil? Seguro que sí, porque cada uno de nosotros pasa situaciones que no quiere vivir. Esa es la verdad, no quiere vivir. Nadie quiere vivir una situación como las que acabo de mencionar, pero para eso está el Señor Jesús. Para eso nos dejó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Versículo 6. Pero hay cosas en la vida, mi hermano, que pareciera que estamos viviendo como si nunca fuéramos a morir, o como si nunca hubiera, no vaya a haber una vida más allá de la muerte física, ¿verdad? Planeamos todos los días qué vamos a hacer, qué vamos a comer, qué proyectos tenemos en nuestra labor, lo que sea. Y el estar afanoso, esa es una de las trampas de Satanás que está inculcando, que puede estar inculcando en cada uno de nosotros. El afán. Usted ha visto, hace 10 años, ¿cuántos gimnasios había en Ciudad Valles? No tantos. Ahorita, hasta salen los cornflakes. ¿Por qué? Porque ahora el ser humano lo que quiere dedicarse es a ejercitar su cuerpo. Y yo no digo que no, porque lo tienes que hacer. Es templo del Espíritu Santo. Pero ahora ¿no? Y gastan pues lo que se tiene que gastar, pues tampoco es una cosa que no se tenga que hacer. Pero si tú observas aquí, lo que ha proliferado, aparte de las cantinas, son los gimnasios. ¿De qué nos está hablando eso? Pongamos a reflexionarnos un poco. ¿De qué nos está hablando? Yo no quiero decir que esté malo. Yo quiero decir en qué se está enfocando la mirada del hombre. La mirada del hombre se está enfocando en un futuro en esta tierra solamente. Se está enfocando en que voy a llegar a mis 50, a mis 60, lo mejor posible, lo más planito, trayendo mi maleta, que todos me vean, mi cinta, mis tenis que saqué en Coppel, no sé, fiados, como dice. Pero pareciera que no vamos a morir, mi hermano, Pareciera que no vamos a morir. Pareciera que nos estamos preparando para vivir eternamente en esta tierra. Y ese es el problema. La Escritura es muy clara cuando dice que nosotros debemos prepararnos para los espacios celestes en los cuales vamos a estar con Cristo Jesús. Aquellos que lo deseen. Y yo no digo que esté mal, qué bueno que van al gimnasio, qué bueno que en eso, pero si en eso se centra la vida de las personas, en querer hacer lo que se necesita hacer en esta tierra, ¿para qué? De todas maneras, sano, bueno, alto, chaparro, gordo, flaco, te vas a morir. Platicaba yo en la mañana con el emérito, y es que a la mera hora de la mera hora, ay, a ver, no todos nos queremos morir, y eso es cierto, eso no quiere decir que no seamos... que no tengamos miedo, que no tengamos preocupación por las personas que quedan de nosotros. Pero si Dios ha prometido algo, ¿por qué no creer también que es mayor la promesa que Él tiene para cada uno de nosotros? Yo te lo he dicho algunas veces, yo no puedo entender eso. ¿Cómo puede haber algo más grande que mi esposa y mis hijas? Yo no puedo entender eso. Lo único que entiendo es que Cristo Jesús lo dice en su palabra, y eso es lo que va a haber en aquellos que podamos llegar hasta el final. Y necesitamos incluirnos, necesitamos no dudarlo, necesitamos estar unánimes en un mismo espíritu para lograrlo. Porque si eso no es así, lo único que nos espera es el fuego eterno. Y no es echar miedo, es la consecuencia de realmente creer la palabra de Dios y vivirla. Y de veras que en estos días a mi esposa y a mí nos ha tocado vivirla. No te voy a contar detalles porque no tendría tiempo. Pero yo creo que también a ti y a mí, a ti también, y a ti también, y a ti también, te ha tocado vivirla. De veras que sí. Y cuando no ves nada delante de ti, y cuando todo está en penumbras, ¿qué más es lo que tienes? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
Y si en ese momento mueres, pues ni modo, pues ya te tendremos que enterrar y te traemos aquí y te hacemos un culto de acción de gracias por la vida que has vivido. Pero lo que quizás sería bueno también preguntarles, ¿cuál es tu trascendencia? ¿Dónde más sembraste la palabra? Porque podemos ser cenizas, podemos ser huesos, pero lo que persiste de nosotros en nuestra vida es la palabra que hayamos podido decir a otros. Y es el ánimo de vivir. Pero vivir no solamente por estar aquí, sino vivir con un propósito. Conocer el rostro de Dios cara a cara, como su palabra lo promete. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego. Oración y ruego. ¿Quieres algo? Oración y ruego. ¿Quieres que esa persona se aleje de tu hijo porque es mala influencia? Oración y ruego. Es que se pone necio y lo sigue donde va. Oración y ruego. Ay, pero esa mujer no lo deja. Oración y ruego. ¿Qué más puedes hacer? Si es un amigo necio que se ha embelesado, oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Gracias, Señor, porque tú en tu momento concederás. Gracias, Señor, porque me das la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque me das la respuesta que yo tengo, aunque no la veo, aunque se andan besuqueando allá afuera y me purga, pero continúo con mi oración y con mi ruego. ¿Qué más podemos necesitar? Y te voy a decir algo más. ¿Qué más? ¿Qué arma mayor podemos tener? Ninguna. Ni nuestros buenos deseos, ni nuestras opciones, ni otras cosas, ni terapia, no digo que no, o sea, es buena la terapia, pero no es la solución completa. No es la solución completa. Oración y ruego, oración y ruego, oración y ruego. ¿Cuánto hemos tomado de tiempo? A veces, y no me dejarás mentir, a veces has tenido que hacer oración y ruego todos los días, todos los días, todos los días, todos los días por las situaciones que vives. Como decía nuestro expresidente, me canso ganso, porque te voy a decir algo, llega un momento en la vida del hombre que nada podrá poner esa paz ni esa solución. Y hay una cosa que puede llegar a ser triste, a veces no la vamos a ver, no la vamos a ver. Entonces, ¿qué habré ganado yo con oración y ruego? Te voy a decir algo que todavía es mucho mejor, el estar en permanente comunión con tu Padre. Esa es la ganancia. Esa es la ganancia. No se resolvió el problema de salud, no importa, pero estuviste permanentemente en comunión con tu Padre. Y eso, ¿quién te lo va a quitar? ¿Quién te lo va a demandar? ¿Quién te va a decir que perdiste el tiempo? Nadie. Nadie, porque solamente tú podrás entenderlo. Solamente tú podrás entenderlo. Cada una de las relaciones que nosotros tenemos pueden ser personales, tan personales como uno quiere. Y si es con el Señor, mucho más. Y eso, cada uno de ustedes lo sabe. Yo no. Pero hay una cosa que es medio chistosa. Se refleja. Se refleja. Ya lo dije. Y no quiere decir que estés mal o que estés bien. Lo único que digo es, se refleja. Se refleja. Y eso es algo inevitable. Cuando tienes un dolor, ¿qué es lo que haces? Ay, te quejas, ¿no? Se ve cuando te duele la panza o lo que sea. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Se refleja. En la paz, en el gozo, en la tranquilidad, hasta en la forma en que hablamos. Por eso pregunto a mis hijas, ¿cómo voy esta semana? Mal. Mucho grito. Mucha reprensión. Muchos calcetines tirados, mucha toalla enrollada sin que se seque. Pero la cosa no es la contienda, la cosa es caminar juntos con la palabra de Dios. Eso es lo mejor de todo. Versículo 7.
Oh, sí, que no estén afanosos. Versículo 7. Y la paz de Dios, y ahí vendrá la consecuencia. Y ya con esto voy terminando, chavos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cosa importante, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué caja de seguridad puedes tener tú aquí en esta tierra más segura? Ninguna, sino las manos de Dios. Tú sabes que en Proverbios, en el capítulo 4 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y qué está diciendo el versículo? Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu vida, guardará tus emociones, tus sentimientos. Les pondrá un oasis. Podrán llegar y beber contigo el agua de vida que brota de la presencia de Él a través tuyo. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Has tenido malos pensamientos en esta semana? Yo creo que sí. Y si te sonríes es porque es cierto. Y nadie se escapa. A un chucho que me cae re bien, no se escapa. Malos pensamientos. Y de ahí vienen las consecuencias y las situaciones que nuestro corazón puede empezar a tener. Y la palabra de Dios dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Yo no entiendo, y yo creo que lo único que hay que hacer, no solamente activar la palabra, pero lo que primero tenemos que hacer es creer lo que Dios dice. Porque si no fuera así, solamente estamos caminando pensando que creemos algo que Dios ha puesto en nosotros. Y que tenemos que caminar porque así ha sido establecido a lo mejor. Pero dentro de ese camino, de ese andar, va a haber situaciones, baches, problemas, lo que sea. Y ahí es cuando la paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones. Y en general dice, guardará nuestra vida y nuestros pensamientos y nuestro corazón, que de él mana la vida, como la palabra de Dios lo dice. Quiero terminar con un versículo más, si me acompañas, en Josué. Josué capítulo 1, versículo 5, que es el texto que vamos a estar promocionando en esta semana en el campo de verano. La paz que sobrepasa todo entendimiento viene reforzada con lo que en Josué 1 dice. Josué, cuando hablaba, decía así, versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés. ¿Hace cuánto estuvo el Señor con Moisés? Hace muchísimos años. Así mismo, no importa los años que hayan pasado, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 9: la única condición que yo pongo para que puedas ejercer la palabra que yo te digo en este día es así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿No te parece que esto dice no temas ni desmayes? Quiere decir mantente firme, mantente firme, mantente firme. Que me sacó la lengua, mantente firme en no responder. Que me deseó el mal, mantente firme en la palabra de Dios y perdónalo. Mantente firme, unánimes, en un solo espíritu, luchando, combatiendo contra todo aquello que se opone a la palabra de Dios. Ciertamente, mi hermano, parece que estos tiempos se van acelerando, y como te lo dije hace un rato,
Pareciera que el cerco cada vez más se va cerrando para aquellos que vamos a creer hasta el último momento en el Señor. Para aquellos que, a pesar de ver que el mundo está de cabeza, poder seguir declarando la palabra de Dios en nuestra vida y en la vida de los que amamos y aún de los que no conocemos. El cerco cada vez es más estrecho y puede ser que esa estrechez te empiece a incomodar y quieras salir de ahí. No salgas, no te deshagas, no te quites de lo que la palabra de Dios tiene para tu vida. No pienses que porque no te ha tocado vivir una situación no la vas a vivir. Claro que la vas a vivir. No es mi deseo, pero si no, ¿cómo va a crecer tu fe? Si no, ¿cómo te vas a entrenar para los tiempos que llegan más adelante? ¿Cómo vas a poder sostener la vida de los demás y la propia tuya si no es con la fe que Dios ha puesto a través de la palabra de Dios? No te salgas del cerco. No te salgas del cerco. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Quién quiere estar apretujado? Nadie quiere. Pero mientras estés en el límite de lo que la palabra de Dios dice, vas a ser más útil para tu reino que si te quisieras deshacer de él. Entra en el redil y no te salgas. Hoy es tiempo de recordarnos eso. Hoy es tiempo de pedir perdón. Hoy es tiempo de tener un bálsamo, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Son cosas que las que estamos viviendo son cosas banales. Son cosas que van a seguir sucediendo, pero van a seguir cosas todavía peores. Y donde van a ser puestas a prueba la fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios. ¿Tienes alguna situación con tu esposa? Reconcíliate, pero de corazón, no de palabra. ¿Tienes algún problema que tienes que arreglar? Arréglalo. ¿Tienes cosa que declararle al Señor? Él ya lo sabe tu pensamiento, cómo está. Lo único que necesitas es abrir tu boca y tu corazón para que entonces descanses de ese agobio que está en tu vida y que no te deja vivir. Y que te levantas con un pendiente de ver si no vas a morir en pecado este día. No tenemos por qué exponernos. A lo único que necesitamos exponernos es a la palabra de Dios y llevarla a cabo a través de la disposición del corazón de cada uno de nosotros. Yo no puedo saber tu vida, ¿verdad? A menos que Dios me la revele con sueños. Y nuestros hijos y nuestros jóvenes están soñando. Pregunta con alguno de ellos cómo va a empezar a estar la cosa. No es un juego, mi hermano. Pero lejos de todo lo que yo te pueda decir, la palabra de Dios es la que te va a llevar el camino. La palabra de Dios es la que te está esperando. Y es con la que te vas a tener que alimentar. Yo espero que la palabra de Dios fluya con nosotros, que sea permanente, que podamos morir, no necesariamente de manera física quizá en este momento, pero sí podamos morir como esos soldados que están al principio de la batalla y que son los primeros que reciben honra por haber llevado a su ejército a la victoria. A veces necesitamos morir primero nosotros para llevar vida a aquellos que están muriendo en sus situaciones. Necesitamos llenarnos de la palabra, mi amigo, porque si no es con la palabra de Dios viva en nuestros corazones, no va a poder ser transformado nuestro corazón y mucho menos podremos ser herramienta, porque nosotros no transformamos a nadie. Lo único que somos herramienta para que el Señor transforme la vida de las personas. Si estás dispuesto a eso, a cerrar tu bocota, abrir tu corazón al Señor. Y si tú estás bien en este momento, pues qué bueno, me da mucho gusto, pero no te creo. No te creo, porque hay algo siempre que Dios permite, no que te mande necesariamente, que Dios permite para mover el corazón en estos últimos tiempos que van a seguir llegando. Algo que te incomode, algo que te esté sucediendo, alguna cosa, algo debe de haber, porque no somos perfectos. Perfectos seremos cuando estemos viendo el rostro de nuestro Padre y entonces podremos decir si somos. Mientras tanto, caminar a la perfección con Él. Yo te quiero invitar, quiero que te pongas de pie y que me acompañes en una oración. No es una oración
de despedida o de ya se acabó el culto. No. Empieza a recordar en tu corazón qué es lo que tienes ahorita. Porque ninguno de nosotros, te lo puedo asegurar, está libre de algo. No está 100% todo bien. Es imposible. Es imposible primeramente porque somos imperfectos. Porque no tenemos toda con nosotros. Porque hay cosas que en nuestro corazón se han arraigado y no nos ha permitido deshacernos de ella. Y muchas veces se meten como una raíz. Platicaba ayer con Lucía. Decíamos que si alguna situación de amargura hay en tu vida y si no la sacas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ir hacia adentro de ti y te va a seguir agarrando en esta tierra miserable de pecado y de maldad. Pero con la palabra de Dios no lo necesitas, no es necesario. Hoy mismo puedes ser libre de ese agobio y decir: Señor, esto es lo que yo tengo. Dios ya lo sabe, eso es lo de menos. Dios ya te conoce. Lo único que necesita es que declares la necesidad que tienes de Él y de pedir perdón y de que puedas ser perdonado y de que la misericordia de Dios descienda sobre ti y te dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así es que, hermano, acompáñame, cierra tus ojos. Cierra tus ojos, porque si no hacemos cosas unánimes en el Espíritu, firmes, no somos una iglesia de Cristo. Si no hacemos cosas unánimes y en el Espíritu, no somos una iglesia del Señor. Pudieras tener tu relación, pero no somos parte de una iglesia quizá. Somos parte cuando somos unánimes y hacemos cosas juntos, no locuras, sino lo que la palabra de Dios dice: orad unos por otros, dice. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que vamos a hacer. Oye, yo te invito a que abras tu corazón, no a mí ni al que está a un lado tuyo. Abre tu corazón a Dios y declara con tu boca y en tu palabra todo aquello que te asedia desde el corazón. Y empieza a declararlo para que la paz que sobrepasa todo entendimiento descienda hacia esta iglesia, hacia cada uno de nosotros. Señor bendito, en esta mañana, Padre Celestial, estamos aquí, mis hermanos y yo, unánimes en un solo espíritu y combatiendo, Padre Santo, las acechanzas del enemigo. Hoy, en el día de hoy, en este día, Padre, declaramos que somos insuficientes, Señor, que no estamos completos si no estás con nosotros. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Padre, que todo esto que estamos hablando, Señor, que en este momento está saliendo de nuestra boca, tú lo recojas, Padre, y te lo entregamos. Si son situaciones de finanzas, si son situaciones de salud, si son situaciones de rencor, de enojo, de molestia, de desesperanza, hoy en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos y yo, entregamos a ti, Señor, lo que asedia nuestro corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, que toques la vida de cada uno de ellos, primeramente para que reconozcamos que no somos suficientes. Sin ti no somos nada, tu palabra lo dice. Contigo todo, sin ti nada, Señor. Y te pedimos, Padre, que todas nuestras necesidades tú las recojas, Señor. Que limpies nuestro corazón, que laves nuestro corazón, que nos des vestiduras blancas como tu palabra lo ha prometido, Señor. Dánoslos en este día, Padre, y hoy empiézanos a preparar como iglesia unida ante las adversidades que van a seguir llegando en los tiempos y años futuros, Señor. Señor, que el desánimo no llegue a nuestras vidas, Padre. Que nos des fuerzas de búfalo para trabajar en tu palabra y con aquellos que hacen falta, Señor. Danos un aliento de vida nuevo, Padre, para que tu palabra esté permanentemente en nuestro corazón y aún, Señor, en aquellos que no conocemos, hablar tu palabra, porque mientras eso sucede, tú te dignas a transformar nuestro corazón en un corazón nuevo. No permitas, Señor, que la pena, la vergüenza lleguen a nuestra vida, Señor,
porque no nos humillamos ante nadie, solamente ante ti. Que la burla y el señalamiento no sean causa, Señor, de no hablar de tus palabras, y que tú, Señor, a través de nosotros transformes la vida de esta ciudad. Primero nosotros, Señor, y nuestras familias, y con ellos, Señor, transforma el rostro, como lo transformaste cuando Moisés subió a ese monte, Señor, y su rostro vino iluminado de tu presencia. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido lo que tú prometiste también a Moisés, Señor. Yo te pido, Señor, que estés con nosotros, y así como estuviste con él, nunca nos dejarás y nunca nos desampararás, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Padre.
que no coma, pero a lo que voy es de que dice en todo este sermón del monte, dice que los pájaros comen y no trabajan. Los lirios del campo se visten aún mejor que como se vestía Salomón o se vistió Salomón, y no hilan. No hace nada. Contimás ustedes, o sea, hablando a nosotros. Y ahí viene la recomendación. Más buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y lo que tú ¿qué? Necesites, no lo que tú quieras, lo que tú necesites vendrá por añadidura. Cuando yo le digo a estos hermanos, le digo, cuando nosotros, yo lo veo así. Ahorita ahí en el Carmen, hermanos, polulan los negocios, la competencia ahí en el Carmen. Y están próximos a abrirse otros negocios grandes ahí alrededor. Y yo le digo, Señor, no inventes, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cree? Mi confianza, mi seguridad está ¿qué? En Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesites va a venir por añadidura. Añadidura. Y le dije a estos amigos, hey, qué mejor inversión cuando tu negocio, o ahorita que tu negocio ya lo empendiste, empieces a sembrar en el reino de Dios. Empieces a buscar el reino de Dios. Empieces a que otros, a través de tu ofrenda o de tu diezmo, como lo quieras decir, que otras almas allá a los ministerios que se les está apoyando, puedan estar conociéndolo. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es también buscar el reino de Dios. Y yo digo, esa es mi confianza, Señor. Aun cuando todos esos negocios se abran, tú tienes algo grande para mí. ¿Por qué? ¿Porque me lo merezco? No, nadie se merece nada. Nosotros no nos merecemos nada. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Como ese negocio, como tu trabajo, como tu negocio está invirtiendo en el reino de Dios, créeme que Dios se ocupa en bendecirte. En bendecirte, en sacar adelante lo que tú necesitas. El problema es cuando queremos comprar lo que a veces no necesitamos, pero ese es otro